Arratsaldeon eta ongietorriak egintzaleak topaketan honen barkatu 8. ediziora. Egintzaleak 2013 urtean hasi zen, fabrikazio digitala eta maker kulturaren topaketa edo topagune izateko intentziaz, eta denborarekin topaketa hau eraldatzen joan da, guk egin dugun moduan, eta gai zabalagoak eta ekimen gehiago hartzen joan da. Batik bat teknologia hiritarrak eta herri ekimenak zentroan hartzen dituen topaketa da gaur egun, eta urte hain berezia eta baita ere gogorra izan den honetan, alde batetik pandemiaren egoerak sortutako ondorioengatik, eta era berean bizi izan ditugun beste eraldaketa batzuek medio edo, bestalde Ubik eta Irikilabsen uztarketa edo Medialaben sorkuntza hau, urte egokia dela pentsatu dugu, egintzaleaken beste pausu bat gehiago emateko. Gaur egun egintzaleak praktika irekien inguruan garatutako proiektuak biltzen dituen topaketa izan nahi du, eta egitearen kultura balorean jarri nahi duen topaketa izan nahi du. Eta uste dugu aurten une egokia izan dela lehenengo pausu hau emateko, eta etorkizunean eraldaketa honen emaitzak ere ikusiko ditugu bertaratu gaitezkenean eta elkarrekin lan egin dezakegunean, eta ez hain modu digitalean egiten dugunean. Decía que Arratsaldeon, que buenas tardes, que bienvenidas y bienvenidos a Egintzaleak. Es la 8ª edición de este encuentro de Egintzaleak, un encuentro que nace en 2013 como forma de poner en valor la cultura del hacer, maker en este caso, y de la fabricación digital, un poco una de las áreas que más trabajaba en aquel momento el laboratorio de Irikilabs. Y es un encuentro que, empezando de aquella manera, se ha ido transformando, como lo hemos hecho nosotros en estos años, para dar cabida a más temáticas y a diferentes proyectos. Es un encuentro que durante estos últimos años, ha puesto en valor diferentes tipos de iniciativas que trabajan desde lo abierto y desde lo colaborativo, y que en muchos casos también involucran de alguna manera la tecnología. En este año, que ha sido un año tan diferente y tan duro en algunos casos, especialmente por todas las consecuencias que ha traído consigo la pandemia, nos ha parecido que era adecuado dar un nuevo paso o darle un nuevo cambio a este encuentro, y desde este año podemos decir que ya es un encuentro que pone en valor la cultura del hacer en un sentido mucho más amplio. Al final se trata de recoger proyectos que se han creado en torno a Tabacalera, a Medialab o mucho más allá, pero que comparten una serie de valores, y creemos que los proyectos que vamos a conocer hoy representan esos valores. No todos tienen por qué suceder dentro de este edificio, de este proyecto. Se trata más de, como digo, de compartir una visión de lo abierto, de lo compartido, de lo transversal, y se trata de hacerlo con unas formas que creo que sí que son identificables. En este 8º encuentro, probablemente desearíamos, como no, encontrarnos físicamente en más espacios que en este, y no hacerlo de una forma tan digital, pero bueno, entendemos que es una primera forma es un primer paso, una primera piedra para esa transformación de Egintzaleak. También es reseñable que el laboratorio ya ha vivido un cambio. En este momento Irikilabs se ha unido a Ubik en un nuevo proyecto que se llama Medialab, y eso también va a suponer una razón para el cambio de este encuentro de Egintzaleak. Nos parecía interesante recoger diferentes iniciativas que hemos vivido cerca de este año. Son iniciativas bastante diversas en cuanto al trabajo que hacen, la forma en la que lo hacen y el desde dónde lo hacen. Pero nos parece que, que dentro de las posibilidades que ha tenido este año, que han sido limitadas en algunos casos, algunas de las propuestas que veremos hoy responden precisamente a una situación única o a las consecuencias de esta situación creada por la pandemia y por el confinamiento posterior, y en otros casos también responden a necesidades que estaban ahí antes y que es importante
que sigan teniendo su espacio. De la misma manera, también el laboratorio ha continuado en la medida de lo posible con una actividad más o menos normal en algún sentido y también algún proyecto de la convocatoria de proyectos de Iriki Labs antes y de Media Lab ahora está representada en esta presentación. Sin más, voy a dar paso, son 4 proyectos. El primero de ellos es Culcime, es justamente este último proyecto que estaba mencionando. El proyecto se presentó a una convocatoria de proyectos de Iriki Labs en febrero y en marzo ya no pudieron venir a trabajar, pero han seguido adelante y bueno, es un proyecto particular también porque pone en contacto a diferentes tipos de saberes, en este caso el de la gastronomía, el de los cocineros, con tecnologías abiertas y con tecnologías de fabricación digital para conseguir un dispositivo bastante particular que nos van a presentar. El proyecto es Culcime y están con nosotros Julen, Juan y Rubén. Importante la presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Culcime, como ya ha dicho Ibai. Bueno, yo soy Juan, él es Rubén y él es Julen. Y bueno, nosotros, empezamos, Rubén y yo, venimos del campo de la gastronomía, estudiamos en el Basque Culinary y bueno, el proyecto va en relación a las fermentaciones. Nosotros al venir del campo de la gastronomía hemos tenido experiencias en carne propia en donde vemos que en los restaurantes buscan muchas veces esa actitud y en temas, por ejemplo, como las fermentaciones, sin embargo, no las hay. A partir de ahí empezamos nosotros a desarrollar un poco la estrategia de cómo poder llegar a controlar todo este tema de la fermentación, que es un proceso que conlleva muchos procesos dentro de sí mismo y bueno, controlarlo resulta bastante difícil. Aquí, como podemos ver, fue nuestra propuesta inicial. Con el proyecto llevamos ya un año trabajando y, bueno, como decía Ibai, desde marzo estamos nosotros en Iriki Labs. Fue un proyecto muy maker que empezamos a hacer en casa para poder acelerar las reacciones de oxidación, para poder pasar de un alcohol a un vinagre. Entonces, se componía de un elemento de un oxigenador de pecera y luego un tanque externo para poder enfriar con un líquido que se calentaba o se enfriaba. Luego, ya cuando pudimos venir aquí a Iriki Labs, contamos con la financiación y el apoyo de Media Lab para poder empezar a desarrollar un prototipo un poco más escalable. De momento solo teníamos percibido poder controlar la temperatura y el pH, que creíamos nosotros que eran los parámetros más necesarios e importantes para controlar una fermentación. Sin embargo, durante estas fechas encontramos a John y a Andoni, que son 2 personas que llevan una iniciativa que se llama Food Hack Lab, que ellos lo que hacen es intentar hackear todo el tema de las máquinas a nivel de cocina para ponerlas a un precio más barato y poder diversificar el mercado. Ellos nos han apoyado desde el inicio y John es un ingeniero que se ha encargado de guiarnos también un poco por el tema de construcción de la máquina. Sin embargo, con Rubén y yo, cada uno desempeña labores diferentes en el equipo y gracias a que estamos en un espacio que hay tantas disciplinas, hemos podido aprender diferentes ámbitos como son la programación, el diseño en 3D, el corte láser, que nos han dado unos inputs diferentes para poder controlar lo que es el tema de la construcción de la máquina. Este fue el segundo prototipo que ya elaboramos aquí, en donde controlábamos la temperatura por medio de un sistema de PID y esta es la primera prueba que hicimos, que era una kombucha. Si quieres explicar un poco plan. Sí, lo que fuimos haciendo fue ir poco a poco aprendiendo y asimilando la manera en la que funcionaba todo el tema de la programación, gracias a David y Ibai, que nos han dado un poco las claves de cómo comenzar con todo esto. Y como veis aquí, empezamos con un vinagre de kombucha
y eso, fuimos probando el código y viendo paso a paso cómo iba funcionando, ensamblando todas las piezas que fuimos desarrollando con el tiempo y bueno, aquí empezábamos con el tema de control por conducción, intentando analizar cuáles eran las mejores herramientas y materiales para poder ir construyendo lo que es Coolchain. Bueno, aquí tenemos digamos que el modelo que teníamos en ese momento mucho más avanzado, en donde también lo importante de esto es que nosotros tampoco teníamos el conocimiento suficiente para poder establecer una máquina que controlase todos los parámetros que se necesitan para controlar una fermentación. Entonces, a partir de investigar, poco a poco fuimos ahondando y, como veréis en toda la presentación, prototipando rápidamente y dándonos cuenta de los diferentes valores y parámetros que se necesitaban controlar, entendiendo un poco lo que es la fermentación, que es un mundo bastante complejo, bueno, íbamos avanzando en la máquina y luego empezamos a prototipar en lo que es con sistema de refrigeración. Y aquí entonces ya, en vez de utilizar solo un prototipo de vidrio de cristal, ya empezábamos a hacer las carcasas y todo lo que es el tema de la máquina en impresión 3D. Aquí, como veis, bueno, es Sí. un... Sí. Aquí en esta fase, ya como visteis anteriormente, teníamos todos los circuitos fuera, pues empezamos a dirigirnos al objetivo que nos habíamos fijado en un primer momento, que era el de conseguir compactarlo todo para hacerlo fácil al usuario y cómodo. Entonces, toda esa parte que habéis visto de la mesa desplegada con todos los materiales y todo el tema de circuitos, lo compactamos en la base que veis aquí y que en un futuro seguimos desarrollando. Luego ya pasamos a, bueno, con ayuda de John y con el conocimiento que íbamos adquiriendo, ya pasamos a temas de diseños para poder visualizar en un primer plano cómo sería la máquina y qué sensores podríamos introducir. Este es un primer prototipo ya avanzado en donde se componía la parte inferior de todos los microcontroladores y todo el cerebro de la máquina, por decirlo así, y luego el tanque que habéis visto antes, en donde se incorpora el líquido a fermentar. Y luego una camisa de refrigeración en donde, bueno, refrigerábamos por medio de líquido refrigerante. Una comparación que hemos hecho tras varios feedback que hemos tenido es que, bueno, esta máquina, por el camino que va, en el mercado existe, que es un bioreactor. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, incorporamos muchos más sensores que te permiten, bueno, tener valores diferentes de los que tienes en el bioreactor, como son, por ejemplo, el alcohol exacto, que es un sensor en el que estamos trabajando ahora con ayuda de otro compañero nuestro que no ha podido estar aquí, que es matemático y nos ayuda a calcular todas las variables y las ecuaciones para poder validar el sensor de alcohol. Este, como podéis ver, es el prototipo en donde ya entra Julen y bueno, es donde os va a explicar la parte importante de la máquina, en donde realmente es donde se controlan todos los procesos, que es en la parte de programación. Eso. Va a pasar. Si no te paso yo, si quieres. Sí, pasando. Bueno, pues al final bueno, vimos un poco la necesidad de crear una interfaz de usuario, una aplicación web, ¿no? Accesible desde el ordenador y desde el móvil, pues bueno, para que fuera un poco más accesible y sencillo poder controlar la máquina y a la vez ver en tiempo real pues, los valores que te transmiten los diferentes sensores. Entonces, bueno, poco a poco pues, fuimos programando un poco la aplicación web y la parte del código de la máquina y a raíz de ahí pues, bueno, fuimos desarrollando una aplicación. Entonces, bueno, aquí tenemos ya un poco el prototipo final, más o menos. Tenemos en foto y, bueno, aquí tenemos Coolchain. Y bueno, al final, bueno, este es el último prototipo que tenemos en físico, en donde, bueno, vamos a enseñar las diferentes aplicaciones que puede tener. Obviamente estamos trabajando en un segundo prototipo en donde el modelo ya va a intentar ser testado en una empresa real y la idea de este prototipo es poder escalarlo a un nivel industrial, en donde permita hacer las mismas funciones, como vimos que un bioreactor sea mucho más fácil de utilizar
se puede utilizar tanto en una casa como en el restaurante de más alto nivel, e incluso podríamos intentar que se pueda introducir en los laboratorios. Este último paso sería con la validación de un mismo laboratorio, viendo los sensores que ellos tienen, validando, por ejemplo, un alcohol con todos los sensores que ellos tienen y luego nuestra máquina. Y si los valores corresponden, pues ya sería como empezar a prototipar en serie. Entonces, aquí vamos a enseñar un poco el tema de la interfaz que ha desarrollado Julien para controlar lo que es toda la máquina, porque la gracia de esto es poder tú controlar la fermentación desde donde estés. Por ejemplo, tengo yo aquí fermentando este líquido y me tengo que ir de viaje, no sé, mañana a Francia, por ejemplo. Entonces, desde Francia puedo estar controlando toda mi fermentación, viendo todas las curvas de temperatura, pH, y cómo fluctúa los diferentes parámetros que esta delimita, y poder enviarle, si quiero yo, sistemas para parar la fermentación, para subir la temperatura, bajarla, bueno, y cambios de alertas en donde me pueda indicar todo lo que está pasando dentro del líquido. Entonces, vale. Bueno, esto es un poco el prototipo de la aplicación web, de lo que está siendo. Y bueno, aquí digamos que en la parte de gestión teníamos un poco los controles de los diferentes sensores que tiene la máquina. Y bueno, de momento tenemos funcionales 3, que son la luz del tanque, la agitación y la ultravioleta. Y bueno, la idea es que a través del móvil, que en este caso os voy a hacer una demostración. Cuando esto quiera conectarse, que antes iba fino. Bueno, y la idea con esta interfaz, pues bueno, es poder facilitar todo el tema del manejo y de la toma de valores de cómo evoluciona la fermentación y de cómo está. Entonces, bueno, al final lo que nosotros rescatamos con esta máquina es que al final, por ejemplo, 2 personas que vienen de la gastronomía, pues nunca se iban a imaginar que pudiesen estar haciendo realidad este proyecto. Y bueno, gracias a la Tabacalera y a Media Lab, pues hemos podido, digamos que, ampliar ese campo multidisciplinar y enriquecernos mucho más de conocimiento, que eso es bastante, es como la apuesta de valor más importante del equipo. Bueno, y bueno, mientras se conecta la interfaz, obviamente tenemos sensores analógicos en donde contamos con la luz para poder ver todo lo que, bueno, la fermentación como tal, una agitación magnética que permite un removido de lías, que serían levaduras que sedimentan en la parte inferior, y luego tiene la parte de atrás, que es el ultravioleta. El ultravioleta lo que hace es poder hacer un análisis celular y poder parar la fermentación si se quiere que esta no siga evolucionando. Aparte de ello, tiene un sensor de temperatura que está en la parte de aquí para poder registrar cómo fluctúa la temperatura, si sube o si baja, y luego por el sistema de PID con el líquido refrigerante, pues lo que hace es calcular un valor estándar para mantener esa fermentación. A futuro, lo que se prevé es incorporar el sensor de alcohol que hemos dicho antes, incorporar pulsos de vacío para poder acelerar reacciones de oxidación, y un ultrasonidos para poder acelerar incluso más el tema de limpieza y de maceraciones, como he dicho antes. ¿Está ahora? Vale, bueno, la red está saturada. No hemos podido hacer la demostración por la app, pero bueno, la idea es poder tener, esta es la aplicación como tal, y bueno, de momento tenemos estos 6 sensores, los cuales podemos controlar por medio del móvil, en donde se fija una temperatura y todos los valores están aproximados por estos redondeles, por decirlo así, y luego hay un histórico de cómo fluctúa todo el tema de la evolución de la fermentación. La idea de esto es poder crear una página web y poder crear una comunidad a partir del mundo de la fermentación, en donde, por ejemplo, si yo quiero tener esta máquina en casa y quiero hacer, imaginaos, una cerveza, por ejemplo, tendremos recetas, en plan programa 1, en donde será una receta con todas las especificaciones de lo que tienes que comprar y los procesos previos, y luego tú directamente lo único que harás pues será pulsar al botón número 1 y será como un programa registrado en donde la fermentadora tendrá pues la memoria y establecerá el proceso de, por ejemplo, una IPA, por ejemplo. Luego
bueno, tendremos aquí un vídeo de cómo todo el proceso de cómo hemos ido evolucionando y eso sería lo que tendríamos nosotros de Coolsime. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir preguntando. Yo tengo una, que es la primera, o más sencilla, lo habéis dicho al principio, pero por recordaros para qué sirve. Ahora estabas haciendo recetas de cerveza. ¿Qué se puede hacer con una máquina así? Bueno, al final se puede hacer cualquier fermentación que sea líquida. Entonces puedes hacer pues, cerveza, kombucha, puedes hacer incluso una infusión o una decocción, un té o lo que te apetezca hacer. Obviamente está destinada para las fermentaciones, puedes hacer vino. Entonces el abanico de posibilidades que puedes hacer en esta máquina pues es casi que infinito. Ya depende de la creatividad de la persona y la máquina en plan es perfecta en donde te mide todos los sensores y puede ser lo que quieras. O sea, recalcando lo que decía Juan anteriormente, lo que te permite la máquina es, por ejemplo, si estás haciendo un vinagre, cuando lo estamos desarrollando para introducir más oxígeno y de una manera de la que aún, o sea, no se introduce como tal en las máquinas que ya existen, de esa manera digamos que tendrías el vinagre más rápido, más controlado y luego también lo que te aporta toda la máquina es poder utilizarla y saber realmente lo que está ocurriendo a niveles de sensor de alcohol y este tipo de dispositivos. Kaixo, Arratsaldeon, yo soy Sara, ya me conocéis. Y bueno, mi pregunta era, porque he visto que a través de la aplicación sí que podéis controlar lo que es el vacío, ¿no? O sea, con el vacío, ¿a qué os referís exactamente? Sí, digamos que aquí tendríamos la función de darle pulsos de vacío, en la que, por ejemplo, quieres hacer un vinagre y quieres hacer una reducción para concentrar las sustancias que hay en el vinagre. Entonces, a la vez de que aumentas un poco la temperatura, introduces esos pulsos de vacío y por lo tanto la reducción sería más rápida. También en cuanto a las fermentaciones anaeróbicas, podrías realizarlas con los pulsos de vacío. ¿Ya habéis pensado que si lo que es el escalado de esta máquina o del instrumento que habéis hecho, si va a ser viable o no? O sea, quiero decir, no es un reactor continuo que pueda servir para una empresa, o sea, una industria, a nivel industrial me refiero. O sea, no sé. Sí, bueno, al final, entre más feedback tienes es cuando más prototipas. Lo que queremos hacer ahora, como decía antes, pues era poder introducir esta máquina en una industria que se dedique al tema de fermentación y empezar ahí. Sí que es verdad que la pregunta igual que me haces tú es más enfocada a un laboratorio, supongo. Entonces, claro, como está diseñada para el tema de la restauración, la validación sería cuando pudiésemos controlar mediante un laboratorio y mediante esta máquina la exactitud de la misma. Entonces ahí sí que ya sería escalable a nivel multidisciplinar, por decirlo así. ¿Y el reactor está tapado? Sí, en la tapa estamos, habéis visto antes, no sé si habéis visto el último modelo que queremos hacer, que es el que estamos trabajando pronto, y es en donde ya incorporamos la tapa en donde van todos los sensores, y ahí pues va el sensor de alcohol y tal. O sea, no está aquí porque estamos trabajando en ella aún y es la parte, digamos, que después del cerebro es la parte más compleja. Enhorabuena. Eskerrik asko. Bueno, como decía, al final un espacio como Tabacalera y un proyecto como Media Lab tienen este tipo de mezclas interesantes. El proyecto que viene ahora es Arrotuileac. Sara de Arrotuileac, por ejemplo, ha intervenido ahora, pero también ha colaborado, les ha hecho preguntas y sugerencias a los miembros de Coolsime durante este proceso. Arrotuileac es un proyecto que empezó hace ya más de 3 años, si no me equivoco, aquí alrededor de Tabacalera. Este año se ha acercado a Media Lab para desarrollar una de sus fases,
pero nos parecía interesante poner en valor un proceso que viene desde hace tiempo y que surge de mucho trabajo. Están con nosotros Sara, Abu y Ana, y ellos nos presentarán un poco el recorrido de este proyecto y el trabajo que han hecho durante este 2020. Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon, parkatu, ze igual izenak ez dizkizut oso ondo esan. Bai, parkatu. Ahmed, Rida, Sara eta ni Ana, bai. Eta Jauat etorri behartzen, baina pues ez da etorri. Bueno, oraintxe hartu dugu tartetxo bat elkarrekin egoteko hemen hezkuntza aretoan. Egon gara pixka bat prestatzen hitzartzea eta pixka bat urduri gaude, estamos un poco nerviosos, nerviosas, pero también como contentas, ¿no? De poder contaros en qué punto estamos, cómo estamos viviendo el proceso de Arrotu Ileak y sobre todo, pues lo que decía Ibai, ¿no? Como en este mix de lo que es Tabakalera ya en sí, pues dialogar con otros proyectos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que igual luego sí. Porque al final, bueno, el hacer, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de Arrotu Ileak como un proyecto que está siempre en gerundio, o sea, haciéndose constantemente, y eso puede tener mucho que ver con las metodologías también de Media Lab, ¿ez? Bueno, nik egingo dut kokapen oso motz bat Arrotu Ileaken hasiera esplikatzeko, pixka kokatzeko, eta gero Sarak azalduko du Darkum elkartearen nondik norakoak pixka bat, eta Ridak eta Ahmetek pixka gehiago bizipena, ez? Edo zer den Arrotu Ileaken parte hartzea, Darkumeko kide izatea, eta bar. Orduan, ya me estoy alargando. Voy rápido. Orduan. A ver, Arrotu Ileak. Ibaik esan duen bezala, duela 4 urte edo hasi ginen, prozesu honekin. Tabakaleraren irekierarekin batera hasi zen, esango nuke. Tabakalera irekitzen da 2015ean, hasten da jendea sartzen, eta sartzen den hiri lagin horren barruan gazte pila bat, hasi ziren espazioa habitatzen, okupatzen, modu natural batean, ez? Eta norberak okupatzen zuen Tabakalera eta erabiltzen zuen, pues, nahizun bezala, altzun bezala. Baina horre ematen da, paradoja interesgarri bat, ez? En un espacio, jungo naiz gaztelera eta euskerara aldatzen, ¿vale? Denok ulertzeko eta. En un espacio aparentemente abierto, ¿no? Y como el Centro Cultural de Tabakalera, de repente, toda esta ocupación de personas jóvenes, para nosotras desde el área de educación era una oportunidad y un placer, porque normalmente los centros culturales suelen no estar, pero desde otras miradas podía leerse como una problemática, como, yo qué sé, comportamientos, maneras de estar que no parecían no ser los adecuados para un centro cultural. Orduan, ahí está como el primer interés, el primer objetivo que trabajamos ya de manera transversal hasta hoy en día, ¿no? O sea, cómo un centro cultural puede repensar su función, su proyección, su capacidad de no reproducir la hegemonía, ¿no? De no dejar fuera a ciertos sujetos y ciertos cuerpos, sino que puede repensarse y abrir su manera de representarse, ¿no? Y de acoger. Horrekin batera, baita ere beste ardatz bat, eta hor hasten gera biltzen ostiralero. Ostiralero, kafea hartu, tea hartu, meriendatu, elkarrekin hitz egin, elkar ezagutu, eta hasten gara prozesu desberdinak garatzen. En este sentido, la mascarilla molesta muy. En este sentido, empezamos a trabajar con diferentes artistas, desarrollando procesos de creación colectivos, que aquí entra el siguiente eje de Arrotu Ileak, que sería esa idea de alta cultura versus cultura popular. Digamos que poner en diálogo las producciones culturales que pueden estar en Tabakalera frente a las que se producen desde el grupo de Arrotu Ileak.
Y en esos procesos hacemos pues diferentes productos, ¿no? De un videoclip, canción de rap, teatro de calle, exposición de fotografía, bueno, una serie de imágenes que habéis visto. Se ha parado, ¿no? Vale, ¿estás activado daiteke? Bueno, pero que todo el rato tienen como ese interés de situarnos como productores culturales también, no solo como consumidores, y que esas producciones culturales también incluyen otras miradas, otras formas de estar en el mundo, ¿no? Vale, y el tercer eje, y ya paso la palabra, sería, hay una cierta toma de conciencia, teniendo en cuenta que la categoría jóvenes no es una categoría homogénea, obviamente, oso modu diferenteak daude gazte izateko, gaztetasuna bizitzeko. Hay un momento en que en Arrotuileak nos damos cuenta gazte batzuen bizi baldintzak oso diferentea direla beste batzuenekin konparatuta, ez? Eta zehazki Arrotuileaken kide izan nahi, Arrotuileaken parte izan diren hoien bizi baldintzak askotan oso prekarizatuak egon dira. Dala estrangeria legearen kalteak, dala arrazializatutako bizitzak, batzutan ere sare falta bat, egon daitekena ere bai, beraien bizitzetan, eta orduan Arrotuileak ere bihurtzen da autoafirmazio espazio bat, politizazio espazio bat, porque hor ere mintegi bat antolatu genuen eta hor egoki genuen aukera arrazakeria hitz egiteko, diskriminazioaz, nola, iraultzaz ere ez, pixkan nola eman buelta horri. Eta nola, diferente oso desberdina den Donostin bizitzea eta Tabakaleran egotea segun nolakoa zean. Eta orduan hortik tiraka ere bai, iristen da momentu bat non gazte horiek beharra sentitzen duten ere autoantolatzeko, orain Saraka kontatuko dugu, baina Eta azken finean gaur egun ikasturte honetan egoera berri honetan gaude Darkum elkartea eta Tabakaleraen artean antolatzen dugu Arrotuileak. Honek esan nahi du, ez dela Tabakalerak antolatzen duen zerbait gazteentzako, baizik eta gazteek beraientzako antolatzen dituzten jarduerak, prozesuak, eztabaidak, danarakoa. Pixka luzatu naiz, parkatu. Gero galdetu ez. Kaixo, arratsaldeon. A ber, non dago? Ah, bale. Horrengo hementxe. Ai, bale, parkatu. Bai. Bueno, arratsaldeon, esan dute moduan izera naiz. Bueno, yo voy a hacer la presentación en castellano para que podamos entenderlo todos. Y bueno, empezar diciendo que Darkum se creó a raíz de Arrotuileak, porque vimos que cada vez se juntaban más jóvenes racializados e invisibilizados. Entonces ha sido como, hablando de fermentación y siguiendo con el tema, un poco fusionar lo que es el ser joven, ser racializado y ser invisibilizado. Entonces salió de ahí el grupo, pensamos en trabajar desde nosotros y para nosotros, y luego también, como explicaré más adelante, de manera bidireccional, ¿no? Los objetivos de Darkum van en la misma línea que Arrotuileak y es prestar soporte y ayuda a los colectivos en riesgo de exclusión. Normalizar también los nuevos perfiles de la juventud vasca. ¿Qué significan los nuevos perfiles de juventud vasca? Es que cada vez estamos de diferentes orígenes, de diferentes razas, con perfiles totalmente distintos, y eso no quita que seamos vascos. También crear no solo una plataforma feminista interseccional, porque creemos que este punto es muy importante, no trabajar el feminismo burgués con
más a nivel interseccional. También que sea inclusiva y que ayude a dotar los recursos necesarios para emprender nuestra propia andadura a nivel educativo y a nivel profesional. Trabajar inclusión social de forma bidireccional, es decir, no lo que es la integración o la inclusión que nos han vendido desde siempre de tienes que venir tú a un país diferente, a un país nuevo para ti, tienes que olvidar tus raíces, de dónde has venido, lo que eres incluso, y ser uno más, ¿no? Para ser normal y para que te tomen como una persona normal. Esta idea yo creo que se ha quedado un poco en el pasado y que tenemos que trabajar de manera bidireccional, como he dicho, de que lo que es asimilar o entender la cultura, apropiar la cultura nueva a la que has venido, pero sin olvidar tus raíces. Crear entornos, interiorización y aceptación de la diversidad cultural, que subrayando esta última. Nuestra metodología de trabajo siempre se basa en aprender, crear y disfrutar. Y siempre, casi siempre hemos trabajado en Tabacalera, en Iriki Lab, lo que es ahora Media Lab, pues dando un poco la tabarra a David y Ibai, darles gracias desde aquí. Y siempre trabajamos lo que es el debate y la reflexión de temas que nos tocan muy de cerca, ¿no? Como es el poder de decidir, la felicidad, la familia, la diversidad, el respeto, lo que es la persecución policial también, o lo que es la ley de extranjería, lo que es el ser ilegal, que aquí a nadie igual le hablas lo que es la ley de extranjería y igual ni siquiera la conoce, pero que seas una joven vasca no significa que desconozcas eso. Aquí podéis ver unas imágenes de debates que hemos ido teniendo dentro de Tabacalera. También decir que hemos trabajado desde el arte, diseño y un poco, trabajando empezamos con serigrafía, que también se ha dado en Media Lab. Visto el éxito que ha tenido nuestro diseño, las camisetas de los bolsos y las sudaderas que hemos ido haciendo, se han hecho diferentes mercadillos donde hemos vendido bastante, que también han sido en Tabacalera. Seguido a esto, llegó lo que es el COVID y pensamos un poco en otro tema de cómo poder vender y seguir con este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, hicimos varias sesiones de fotografía para hacer venta online. En este momento estamos trabajando y aprovechando lo que es el Euskara al Día, cortometrajes sobre la libertad, que es un tema que nos toca bastante de cerca. Estamos trabajando en ello, son cortometrajes y a nivel personal y demás estamos contando nuestra experiencia y luego para cada uno lo que es la libertad, porque es muy distinto. En paralelo también estamos trabajando en otro proyecto que es Visibilidad, que acabamos de empezar con David, que va sobre reciclaje, el medio ambiente y las bicicletas. Aquí podéis ver talleres que hemos ido haciendo de serigrafía y aquí nuestro diseño en uno de los bolsos que hemos hecho. Aquí nuestra producción, una de las producciones. Trabajando lo que es la igualdad de género, la inclusión y demás, una de las sesiones de fotografía que hemos hecho. Y por otro lado también trabajamos ya fuera de lo que es Tabacalera y fuera de Arrotu, la concienciación de medio ambiente, la importancia de lo que es el reciclaje y demás. Trabajamos con Mater, hemos hecho varias actividades ya, desde la recogida de residuos de microplásticos dentro del mar y en las calas de Donosti. Y le doy palabra a mis compañeros, Rida y Ahmad. Vale. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Ahmad, llevo casi 2 años aquí en toda España. Tengo una carrera de Derecho francés en mi país, soy de Marruecos. Ahora estoy estudiando en primer año de grado superior de programación de producción y fabricación mecánica. Soy miembro de la Asociación Darko.
Y la idea como ha venido de crear esta asociación es de las dificultades que hemos encontrado en principio, dónde vas a comer, dónde vas a dormir, el problema de idioma, la policía. Eso, hemos hecho esta asociación para compartir nuestra experiencia, apoyar y ayudar a las personas que acaban de venir, los inmigrantes, que soy uno de ellos. Intentamos de orientar, aconsejar, eso. En mi experiencia con Arrato Elia, estaba paseando con unos amigos, he escuchado que estaban hablando de Arrato Elia, un proyecto y taller, no sé qué, he dicho porque no voy a descubrir qué están haciendo. Ha venido, la verdad me ha gustado mucho la manera como tratar gente, respeta mucho las culturas, todas las religiones. Juntamos una vez o 2 veces cada semana, depende, tomamos algo, hablamos, luego hacemos camisetas. Al final estamos haciendo colaboración con Arrato Elia y Darkom, como ha explicado ahora Sara. Estamos trabajando con muchas ganas hasta que tenemos nuestros objetivos. Gracias. Bueno, pues él es Ridal. Le da un poco de vergüenza hablar en castellano, aunque lo sabe, pero bueno, yo le traduciré lo que vaya diciendo. Sí. سلام اسمي رضا Kaixo, nire izena Rida da. عندي 18 عام 18 urte ditut. عندي وقت قليل يلا جيت 18 هنايا Oso denbora gutxi noia hemen, 8 hilabete aldera. كنت واحد النهار كنشوف فيسبوك شفت صفحة داركم Behin Facebooken bilatzen nagoela eta Darkomen pagina ikusi nean. عجبني داكشي اللي كيعملوا وبغيت نتعرف عليهم وهضرت مع المسؤول الجروب وهي شرحت لي كلشي Sartu nintzen Darkomen pagina eta asko gustatu zitzaidan ikusi nuen argazkiak eta egindako proiektua eta hitz egin nuen zuzendariarekin eta bueno, kontaktuan jarri nintzen eta Darkom eta Arrato Eliara etorri. أول سيمانة جيت فيها كان الموضوع على الحرية عجبني الموضوع اللي عاملين وقررت نبدا معاهم Heldutako lehenengo astean, hitz egindako, landutako gaia izan zen askatasuna, asko gustatu zitzaidan eta hortik aurrera eurekin jarraitzen dut. عجبتني هذه الفكرة وطرحت على أصحابي وأصدقاء ديالي باللي ينضموا للجمعية وعجبني نصير معاهم حتى المستقبل. Bai, ideia asko gustatu zitzaidan eta nire lagunekin komentatu nuen eta nirekin batera etortzea gonbidatuta eta oraintxe batera etortzen gara Darkomera eta Arrato Eliara. شكرا بزاف. Eta mila esker. ¿Galdera? No. No toca peletas como yo. Eskerrik asko. Leheno esaten nuen bezala, urte ezberdina, berezia batzuetan gogorra izan da. Agian orain ikusi ditugun bi lehenengo proiektu hauek beste epe batean lan egiten dute edo. Eta orain datozen biek berriz zuzenean erantzun diote nolabait azken 9 hilabetetan gutxi gorabehera 10 hilabetetan bizi dugun egoerari. Zentzu horretan, hauetako proiektu esanguratsu bat Postalak 2020 da, Postala 2020 udaletxeko
Donostia Lagungoietik sustatutako proiektua da, elkarlan zabala egin du beste erakundeekin batera, horien artean Tabakalera, eta Eba Salaberriak aurkeztuko dugu. Bueno, atxaldeon, eta eskerrik asko, eskaini guztuten aukeragatikan partekatzeko zertan nahigean lanean eragile eta pertsona desberdinen artean, ezta? Eta, decía que muchas gracias y voy a compartir una pequeña experiencia, un pequeño proyecto que entre diferentes estamos trabajando desde hace ya unos meses y es Postales desde las emociones en tiempos de pandemia. ¿Qué es esto? Pues... A ver, es un pequeño proyecto experimental que lo que pretende es explorar el potencial transformador que tiene la gestión colectiva de la incidencia emocional de la crisis. Ese es un poco el foco. ¿Y por qué surge? Bueno, ¿por qué y cómo, no? A ver, como ha dicho Ibai, Donostia Lagunkoia es un plan de ciudad que pone el foco en los retos que plantea el envejecimiento de la población y el cambio demográfico, y tiene diferentes espacios de participación, y durante los meses de abril y mayo estuvimos trabajando en el marco del Grupo Motor, entre 15 y 20 personas de perfiles diferentes, en su mayoría personas mayores, para ver cuando en esos momentos en los que ya se hablaba en abril, a finales de abril, de la reactivación de la ciudad, la reactivación económica, el impacto social, lo sanitario. Recordar, abril, parece la prehistoria, ¿no? En esa reflexión que se hizo, identificamos qué temas nos estaban preocupando y en los que pensábamos que en los próximos meses había que poner atención. Salieron un montón de cosas que tenían que ver con los cuidados, con lo comunitario, con la vivienda, con lo analógico y lo digital, un montón de cosas. Pero entre esas cogió mucha fuerza la preocupación por, de alguna manera, prestar atención a la incidencia emocional de la crisis. Salía con mucha frecuencia el miedo, la incertidumbre, estoy rara, no sé qué me pasa, no sé nombrar. Y eso como algo muy generalizado, y la preocupación en torno a eso de si era algo que no salía y que no gestionábamos de manera colectiva, corría el riesgo de patologizar y de medicalizar. Estoy ansioso, pastillita para controlar la ansiedad, la incertidumbre y emociones, sentimientos que seguramente eran muy compartidos y muy normales en toda esta situación tan inédita. Pensábamos que era importante, primero, poner el tema en la agenda, dos, salir de lo individual y trabajarlo de manera colectiva y comunitaria. Y la tercera reflexión que hacíamos era que nos parecía que era un tema en el que se podía trabajar desde las prácticas artísticas, porque tenemos un cierto recorrido en eso, hay muchos proyectos que entre otros agentes hemos trabajado con Tabakalera, y ahí hay un gran aprendizaje de todo lo que supone esa mirada diferente desde otro lugar a una realidad, para ver cosas que de otra manera a veces no somos capaces de ver, ¿no? Entonces, desde esa preocupación que sale de una reflexión colectiva, ciudadana, y en conversación y sobre todo escuchando en ese ecosistema de agentes con los que trabajamos habitualmente, que era una preocupación compartida, empezamos a tener conversaciones con Tabakalera, que ya las teníamos en el marco de otros proyectos, en el ayuntamiento con las compañeras de promoción de la salud, con Emaús, qué es lo que estaba pasando en el mundo de la exclusión. Con diferentes agentes decimos, ¿vale la pena hacer algo en torno a esto? Teníamos una idea en torno a la idea de Postales, llegaba el verano, y de esa manera, de manera colaborativa, y recuerdo una primera sesión, ahí hay un primer dibujo que hacía Merche, una compañera, entiendo también compañera mía, vuestra, del equipo de medición de Tabakalera, hicimos un pequeño diseño de lo que podía ser esa iniciativa, que ha consistido principalmente en una invitación a quien quisiera participar a escribir, a mandar una postal comprada o fabricada en la que expresara cómo se estaba sintiendo de la manera que le pareciera
adecuado, cada uno libremente. Esas postales se recibían en Tabacalera. El equipo de Media Lab hacía una pequeña intervención a partir de lo que esa postal sugería, una recomendación de un libro, una película, una reflexión, un dibujo, lo que les pareciera. Alguien escuchaba, leía esa postal, hacía una pequeña intervención, se subía en la web, hay una página web donde se suben en Instagram, y esas postales que hemos recibido se han cruzado. La persona que escribía la postal no sabía quién la estaba escribiendo, y esas postales luego se han cruzado entre ellas. Hemos recibido esas postales y las hemos cruzado, y no sé vosotros, pero ahora ya en las casas hace poco se recibían solamente cartas de la Cucha y de los bancos, ahora ni eso. Pero bueno, pues recibías en el buzón de tu casa una postal que te había escrito alguien que no sabías quién era, con una intervención, y la tuya llegaba a alguna otra persona, ¿no? Creando así de alguna manera una cadena de postales que expresan de manera individual cómo nos estamos sintiendo. Vinculado un poco al sentido de este programa de Gintzaleak, recuerdo que en una primera reunión que Ibai y también estaba, como veis, van apareciendo, ¿no? Nos planteaba Ibai, ¿qué es lo que queremos? Porque decíamos, igual es que hay iniciativas ya en Donosti que queremos ser algo que facilite la conexión entre cosas, queremos hacer. En aquel momento dijimos, vamos a ponernos a hacer. Y vamos a aprender qué pasa, si esto que nos está preocupando tiene sentido o no tiene sentido. Y en aquel momento decíamos, bueno, si recibimos 30 postales, pues 30 postales, las que lleguen, a ver qué pasa, ¿no? Optamos por hacer, antes de entrar esto lo activamos a final de julio, hasta mediados de septiembre. Hemos recibido en torno a 130 postales, la persona más joven de 6 años, y la más mayor 95 creo que era. La mayoría de todas las franjas de edad, pero es verdad que la mayoría se concentra entre los 40 y los 60, por ahí. En su mayoría mujeres. Y luego, además de esas 130 postales, buscando esa diversidad de perfiles, porque eso era lo que más nos interesa. No tanto el número, sino que hubiera diversidad. Y en esa búsqueda de complicidades con otros, supimos que el programa municipal Loporretan Euskaraz, que son las colonias de verano, estaban trabajando el tema emocional con los niños y niñas que están participando. Les explicamos el proyecto y nos dijeron que les interesaba mucho participar, y de ahí tenemos como 350 postales de niños y niñas de diferentes barrios de Donostia entre 6 y 11 años. Luego explico que hemos, además del cruce de postales, que es una cosa, ya veis, súper sencilla. ¿Por qué ha sido posible esto? Y otra vez vuelvo un poco al sentido de este programa, ¿no? La colaboración. Pues ha sido la colaboración posible. Ahí hemos generado un grupo motor de personas del ayuntamiento con perfiles diferentes. Mi perfil es de participación, gente que viene del mundo de la salud, gente que está también en investigación. En Tabacalera, gente de mediación, gente de Irikilab, Cucha Cultur, también aquí en Tabacalera, la Fundación Emaús, el Teléfono de la Esperanza, como grupo nuclear, y de alguna manera luego también con la complicidad de las enfermeras, del Colegio de Enfermería, de los farmacéuticos, que en toda esta pandemia han jugado un papel fundamental. Con Donostia Cultura, con correos, decíamos postales, buzones, tenemos que hablar con correos, les interesa, nos pueden ayudar a difundir la iniciativa, con diferentes entidades. Y ese entramado de colaboración que se monta de una manera rápida y en una cosa que tampoco está muy clara cuál es el camino, sino algo muy, muy pequeño y acotado, ¿por qué es posible? Pues es posible porque de antes hay gente que está conectada, personas que estamos conectadas y que tenemos un cierto entrenamiento en colaborar. Creo que no sé qué experiencia habéis tenido vosotros, pero mi experiencia en estos meses que han sido tan difíciles es que la colaboración ha funcionado en muchos ámbitos. Nosotros, desde luego, como ayuntamiento, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma y el 16 ya estábamos en algunos ámbitos con gente ya en conversaciones y ya organizándonos para tú haces esto, yo hago lo otro, en qué puedo facilitar. Y eso es posible porque ya hay gente conectada.
y porque hay un cierto entrenamiento. Y si la pandemia ha dejado algo en evidencia, algo que ya sabíamos, que no nos ha descubierto nada, es que solos no podemos, algunos no queremos tampoco solos, pero solos no podemos, y cuando surgen estas situaciones de crisis la colaboración es clave. Y más nos vale, porque va a haber más, que nos pillen más entrenados, con lo cual colaborar y entrenarnos, ¿no? Quería señalar eso. Y luego quería señalar que en este proyecto ha sido como un antes y un después, como os he dicho, en el equipo de personas que nos hemos ido encontrando desde finales del mes de julio, casi semanalmente, para ver cómo íbamos, cómo dirigimos, a dónde estamos llegando, esto qué recorrido puede tener. Y al principio es verdad que algunos habíamos colaborado, pero como grupo no, se ha ido generando una dinámica. Bueno, en ese proceso de trabajo ha sido como un punto de inflexión cuando recibimos todas esas postales, las leemos, se intervienen, se cruzan, se envían y empezamos a ver, aquí hay mucho contenido. Esto no es solamente cruzar postales, esto vale la pena que hagamos una lectura más sosegada, más profunda y con un poco de método. Y entonces una persona que estaba en el equipo, que es enfermera que está trabajando en temas de investigación, como os digo, de salud comunitaria, nos dijo, aquí sería de cine utilizar una aproximación de análisis de contenidos, establecer categorías, qué temas se está hablando. Entramos en ese mundo, 3 o 4 personas del equipo, con miradas diferentes, triangulando todo eso, y cuando pasas de la lectura de todo ese material al análisis con un método, es como que se abre un mundo y empezamos a ver cosas que adquieren otro significado. Y en este caso, ese trabajo ese enfoque ha sido estratégico para pensar cómo hacer la devolución a las personas que han participado, más allá de haber recibido la postal de otros, sino con todo esto que has dicho, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos puede servir? Porque cuando empezábamos decíamos, el proyecto queremos que sea una oportunidad para expresar, para compartir y también para explorar, como os decía antes, el potencial transformador que puede tener la gestión colectiva y comunitaria de todo esto. Y también, de alguna manera, un carácter, decíamos, sanador, ¿no? de salud en todo su sentido, ¿no? Porque, claro, si veis los informes, los documentos que recogen, bueno, salen cosas con mucho peso. Entonces, el método ha sido clave. Los contenidos, bueno, salen 6 grandes temas, que es todas las emociones y los sentimientos que ha provocado ese cambio repentino en todos los ámbitos de la vida y se reflejan de manera muy directa. Todo lo que tiene que ver con los símbolos, el carrusel de emociones, estoy enfadada pero a la vez estoy agradecida, o sea, todo ese revoltijo, no sé expresar cómo me siento rara, hoy me siento de una manera, mañana me siento de otra. También muchas emociones que tienen que ver con ilusión, con gratitud, con haber experimentado que en muchas ocasiones está saliendo lo mejor de nosotros mismos, la oportunidad para cambiar, para haber parado y pensar cómo vivo, si me vale la pena, si quiero cambiar o no. Hemos aprendido grandes cosas sobre los temas y también sobre el hacer con otros, porque aunque había una voluntad, un cierto entrenamiento, pues tenemos miradas muy diferentes. Esta mañana hemos tenido reunión y en torno a algún paso, bueno, pues las visiones son muy diferentes. Entonces, todo ese rodaje pues, nos está suponiendo un gran aprendizaje y también nuevas conexiones y nuevas posibilidades. Por ejemplo, nos atrevimos a hacer como equipo ese análisis de contenidos de las postales, de esas 130, pero las de los niños y niñas que eran muchas imágenes, no nos sentíamos como muy, bueno, como que nos quedaba un poco grande. Entonces, gracias otra vez a Merche del equipo de mediación, vimos que en la UPV había un equipo que estaba investigando sobre cómo estaban viviendo los niños y niñas el confinamiento. Nos pusimos en contacto, están haciendo el análisis, nos han propuesto un formato de cuento, una unidad didáctica. Y en todo este camino ha pasado lo que Ibai decía al principio, que como hemos estado haciendo,
hemos entrado en contacto con gente que está haciendo cosas, este proyecto por aquí, el otro proyecto por allá, aquí la radio, aquí están trabajando desde la escuela y empiezan a generarse conexiones con una determinada mirada, y yo eso sí que creo que es importante, por lo menos para nosotros, es escapar en la medida de lo posible de la patologización, de la medicalización, porque ya todo es un síndrome, el síndrome de la cabaña, la pandemia de no sé qué. Si observáis un poco, y luego, por ejemplo, el impacto que está teniendo, antes he dicho que la mayor parte de las personas que han participado hasta ahora son mujeres. Si leéis cosas que se están publicando, claro, quienes han estado en primera línea en muchos casos y viviendo esta situación son trabajos feminizados, enfermeras, cajeras, los cuidados en la casa. O sea, el tema emocional, con esa visión de género, es bestial. Entonces, como os he dicho, desde un inicio estaba esa idea de una mirada diferente desde la práctica artística, ¿no? Desde mirar la realidad desde otro lugar. Entonces, además de generar esos análisis, esos documentos que recogen toda esa información, ese conocimiento que se ha generado, pensamos que sería bien interesante que aquí también en la devolución hubiera una mirada desde la subjetividad y desde la mirada de alguien con ese perfil. Entonces pensamos en pedir a una ilustradora que hiciera su interpretación subjetiva de lo que han salido ahí, de lo que las personas que han expresado. Y ahí tenéis una primicia, porque esta tarde llega de imprenta la interpretación que ha hecho una ilustradora, Ainara Azpiazu, de esas emociones. Son sellos, ventanas desde las que asomamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, las compartimos. Esto hemos hecho una pieza que vamos a utilizar para difundir el proyecto, porque hasta ahora, bueno, pues ha sido una cosa así pequeña, va a seguir siendo pequeña, pero que no ha tenido mayor trascendencia pública. Y ahora mismo, este pequeño experimento que iniciamos en julio, hemos visto que tiene muchísimo sentido. O sea, es todo lo emocional, no es algo de las semanas de confinamiento, ni de la desescalada, ni se acaba ahora. De hecho, el otro día, por ejemplo, con una compañera que es responsable de un centro de servicios sociales aquí en la ciudad, nos decía: nosotros estamos ahora bastante tranquilos, pero el final de 2021 y principios de 2022 va a ser muy duro. Va a ser muy duro porque todo lo que son ERTEs, prestaciones económicas, se van a acabar y va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal. Entonces, nos parece que es acompañar, facilitar la posibilidad de eso que estamos sintiendo, poder buscar las maneras para expresarlo, para compartirlo, para socializar y para buscar juntos una narrativa que recoja lo que está pasando sin olvidar eso, nos parece fundamental. Con lo cual, ahora estamos pensando en cerrar este ciclo y a partir de enero hacer como una segunda etapa de este viaje, pasando de lo individual a lo colectivo, de las postales escritas a las postales sonoras, no digo más porque estamos todavía en esto, y de pasar de expresar a elaborar. Todo eso que estamos sintiendo, elaborar, generar conversaciones que nos permitan de alguna manera, desde esa elaboración, construir algo que sea realmente transformador y en definitiva construya bien común a partir de la interacción entre diferentes. Entonces, bueno, esto es Postales 2020, un pequeño experimento en que nos está sirviendo para muchas cosas, entre otras para tener una experiencia, yo creo que muy fuerte de colaboración y de aprendizaje desde miradas diferentes, algunas estando en esta casa, lo tengo que decir, que cuestionan continuamente el proceso, los resultados, los enfoques y que nos ayudan a quienes quizás estamos más acostumbrados a trabajar de una manera, no sé, quizás más convencional, a plantear retos cada día. Con lo cual yo en esta casa tengo que decir que gracias, que menos mal que Tabacalera y la gente que trabajáis aquí estáis siempre abiertos a poder trabajar en colaboración con otros. O sea que eskerrik asko. Eskerrik asko. Galderarik?
Eskerrik asko, Eba. Hori, hasieran ez genuen egintzaleak topaketak Makerren aktibidadea edo beraien egiteko modua zentroan jartzen zuela hasieran, orain esparru hortara bueltatzen gera. Es importante para nosotros destacar este proyecto porque es uno de los proyectos que con el que primero pudimos activarnos en el momento en el que se dio el confinamiento. Decía Eva, y hay muchas claves de las que ha compartido Eva que creo que todos los proyectos que estamos aquí prácticamente compartimos, la importancia de la colaboración y de estar preparados. Creo que en este caso esta comunidad maker ha encontrado en una situación como la que vivimos en marzo un sentido que quizás antes le había costado encontrar, o un camino, y es porque de alguna forma estaban preparados, estaban acostumbrados a trabajar de ciertas formas. Entonces, es un proyecto que responde también a las necesidades que se dieron para las personas que estaban en la primera línea de atención de la pandemia. Y es un proyecto que tiene una vocación local y global. Coronavirus Makers por una parte y COVID Euskadi son dos caras de la misma moneda, que son, como su propio nombre indica, pues dos proyectos, o un proyecto, mejor dicho, maker, que trata trató de dar respuesta a lo que sucedía en el mes de febrero, marzo-abril de este 2020. Joseba Guía y Liza Arazkune nos van a presentar el proyecto. Biekin. Bueno, ni naiz Joseba eta bera da Lizar, nik erderaz hitz egingo eta berak euskera, ¿vale? Bueno, nos presentan como Coronavirus Makers y COVID Euskadi, pero yo quería empezar un poco más atrás, unos días antes. Nosotros inicialmente se llamaba, el proyecto a nivel nacional se llamaba Resistencia Team, ¿vale? Resistencia Team, para hacer, la resistencia al virus, haciendo un juego de palabras con un aparato que para mucha gente es desconocido, que se llama el respirador, que ahora conocemos todos, pero que yo tampoco conocía. Bueno, este modelo en concreto es el Jackson Reese. Este modelo se eligió en su momento, cuando empezó todo esto, como prototipo posible de respiradores, porque nosotros al final, en el inicio del proyecto, la idea original era hacer respiradores, no había respiradores. Nosotros, como comunidad maker, nos presentamos ante los grupos de sanidad. Básicamente lo que nos dijeron es: no tenemos respiradores, lo que viene es fuerte y hace falta respiradores. Entonces, los respiradores convencionales suelen tener un sistema de fuelle. Nosotros elegimos este porque estos respiradores son los que se llevan en las ambulancias y hay un montón por todo el país. Son manuales, se utiliza un sistema manual. Entonces, nosotros planteamos automatizarlo con nuestras herramientas, ¿vale? Y esto es el primer prototipo que se consiguió. Izatez, medikoakin eukigen un aurrenengo kontaktutan, bestik ez genien esan. 3 egunetan eukiko zue respiradoriak, zuek probatzeko, Gasteizen zion talde bat, Zarautzen beste bat inei genuen, gauzak inprimitzen hasi ginen. Gero era ikusikoa ez zala gure kasuan posible izan. Baina guk, Josebak izan duen bezala, aurrenengo intentzioa zen, proiektu hau aurre ateatzea. Bai, medikoai lagundu izateko proiektu aurre ateatzea. Entonces, un proyecto como este tiene un poco estas 4 fases, ¿no? Y empezamos el inicio, en el que hay un pequeño germen, hay
ciertas personas, como has dicho, conectadas, que son, en este caso, a nivel nacional, personas que ya se conocían previamente, que ya habían colaborado en proyectos a nivel maker, pues en otros ámbitos, y de repente nos encontramos que, joder, realmente podemos hacer algo. Nosotros sabemos fabricar cosas a nivel prototipo, pero en este momento, si hace falta, esos prototipos se pueden validar de alguna forma. Luego hay un desarrollo, ¿no? Eso, bueno, tiene un pequeño trabajo, un camino, y entonces es cuando viene la ola, ¿no? La ola de gente que dice, hostia, yo también quiero ayudar, y bueno, eso tiene una explosión, ¿no? Un momento de auge donde realmente somos útiles, y luego un final que, bueno, lo pongo como con punto, pero que realmente, bueno, no es tampoco un final. Nosotros todavía en principio seguimos preparados, digamos, por si hace falta hacer algo más. Joseak esan duen bezala, azkenian Telegrameko taldean, oen esplikatu duen bezala, nik ez dakit oso ondo nondik iritsi nintzen, baina han aurkitu ginen bai Josebakin, bai Ibaiekin, bai Viktorrekin, Gipuzkoan fitxatuta genuen jendia eta ez genuna, baina egia da hori, talde hortan aurkitu ginela, gogo askoko jendia gehien bat. Bueno, vamos a intentar ir más rápido. Entonces, inicio. ¿Cómo empieza todo esto? Pues el canal fue Telegram. ¿Conocéis todos WhatsApp? Pues Telegram es otro sistema de mensajería que, bueno, a nosotros nos aporta ciertas ventajas respecto a WhatsApp. Es verdad que es más minoritario, pero en ese momento, pues nosotros creo que la comunidad Maker sí había adoptado ya este sistema. Y bueno, pues ¿qué ventajas tiene respecto a otros sistemas? La inmediatez de un chat fue clave en el proyecto, y sobre todo en los primeros momentos. Anonimato, a diferencia de WhatsApp, que tienes que dar tu número de teléfono para entrar en un grupo, ahí no, eres una persona desconocida, ni siquiera sabíamos, yo no sé ni los nombres incluso de la gente que ha colaborado a nivel organizativo, o sea, no sé ni los nombres, solo sé su nick. Centralización de la documentación, porque permite trabajar con documentos, archivos de cualquier tipo, audios, vídeos, mensajes, lo que sea. Y luego, pues una división natural de regiones que un poco vamos a explicar después. Porque el problema tiene un grupo de un chat en el que los mensajes se van aplastando uno a otro y acaban en el fondo, pues es que se hace inmanejable a medida que crece. Nosotros el umbral que vimos, y fue algo natural que ocurrió por el propio uso de una herramienta concreta, fue 300. O sea, a medida que llegaba a 300, el grupo se dividía. O sea, fue el jueves 18 empezamos a hablar. Para el viernes ya nos habíamos dividido en Euskadi, bueno, las comunidades autónomas, porque ya habíamos superado los 300 y era imposible. Es que yo en Madrid no puedo hacerlo así, es que yo así no. Entonces, 300 más o menos es el grupo. Y a medida que se fueron dividiendo, cuando se quedó ya en un grupo más o menos estable, que fueron más o menos 375, 350 en Guipúzcoa, es cuando ya más o menos se quedó estable, que aún así también hubo grupos más locales. Entonces, bueno, sí, se os había olvidado un poco las fechas. Nosotros el 14 de marzo se decretó el confinamiento y nosotros para el 20 de marzo ya habíamos arrancado el proyecto, se nos habían ocurrido un montón de cosas, estábamos ya fabricando, se habían hecho diferentes grupos a nivel estatal y ya había pasado todo eso de que se crearon los grupos, se empezó a dividir y estábamos ya trabajando a nivel provincial, porque si no era inmanejable, o sea, no se podía trabajar. Gutxi bera irabatiteko, ez dakit ostirala hola izan zen, asteburuan ja eginan produzitzen, eta gure intentzio hasiera batean, astelenean bertan produzitako bisera guztiak diputazioei ematea zen, ospitaleta, behaiek banatzeko. Bueno, remarcar que todo esto se hace desde casa. O sea, nosotros no somos sanitarios, no podemos salir de casa. Entonces, todo lo que os vamos a contar, tened en cuenta que somos personas que estamos en nuestras casas, no podemos salir ni a por el pan prácticamente, o sea, solo a por el pan. Nos tenemos que proveer de los materiales que necesitamos para fabricar. Tenemos que conseguir quien nos mueva el material, quien los lleve, quien los limpie, quien los prepare, quien los vuelva a entregar. Todo eso gestionándolo desde casa, trabajando al mismo tiempo, porque la mayoría seguíamos trabajando desde casa. Y bueno, pues aquí unos números un poco a grosso modo. En el grupo nacional yo creo que acabó habiendo más de 5.000 personas. Hubo un momento en el que dejé incluso de estar, me fui porque era, o sea, para no leer no estoy.
A nivel autonómico, más o menos unos 1.500, y el trabajo era demoledor para hacer de mediación, porque cada día entraban, no sé, 200 personas nuevas. Oye, ¿esto es el grupo de Castilla-La Mancha? No. ¿Yo qué tengo que imprimir? ¿Dónde tengo que hacer? ¿Dónde tengo que entregar? Entonces, el trabajo no es solo hacer y pensar y desarrollar y poner funcionamiento, sino encima moderar, que es un trabajo... Ahí Telegram, por ejemplo, fue una herramienta que a posterior yo creo que fue una gran elección porque permite incorporar bots que hacen ese trabajo, ¿no? Oye, si entra un usuario nuevo, que rellene cierta información para que no sea una persona que viene a vender, que no sea una persona que viene a otra cosa. Y además permite enlazar a otros grupos para ordenar bien, ¿no? Pues de diferentes regiones, diferentes zonas, grupos y tal. Mensajeak blokeatzea ere bai, eta horrez gain, Josuak esateuna egia da, asko erretzen zintun dana organizatu jendia, ideitu jendiakin iziteaz gain, batzutan mensajeak, oye, ¿cómo se enciende la impresora? Ostras, oye, danai erantzun da, baina bueno, hori danare egin genuen. Sí, se crearon incluso grupos paralelos que luego han seguido, que son de asistencia técnica a personas que tienen impresora en 3D, que no existía un canal, ¿no? Como tal, y gente por motu propio se dio cuenta que era mejor paralizar eso y sacarlo, ¿no? De las conversaciones generales y, oye, si tienes cualquier problema, vete aquí, que te van a atender y los problemas que tengas se van a solucionar en este chat, que es para eso, e incluso en ese chat luego hablaban ya directamente persona con persona para no saturar. Y bueno, pues en provinciales os he dicho, tengo mal 350 más o menos, y luego incluso hubo grupos más pequeños, pues yo que sé, en Zarauz, grupos de 10 personas que se organizaban entre ellos pues para repartirse plástico, por ejemplo. Si yo tengo, tú no tienes, pues una forma un poco más local incluso. Pixkat evoluzio naturala, geuk lehenotik genitun taldeak erabili eta gehien bat azkartasuna eta mezua iristia. Y bueno, luego como todo, proyecto, pues queremos hacer respiradores, qué guay, salen en la tele, que están trabajando en no sé dónde, pero técnicamente era imposible, era muy difícil hacer un respirador que pasase todos los test, que se pudiese certificar, que se pudiese utilizar en un hospital, evidentemente, con las garantías. Evidentemente era mejor que nada, pero era muy difícil. Sobre todo porque, como he dicho, no podíamos salir de casa. Y eso complicaba muchísimo montar una máquina de un sistema tan complejo, porque a priori un respirador parece que es una pala que empuja No, es que hay que monitorizar la presión del tubo, del aire, la pala tiene que tener ciertos mecanismos específicos, o sea, que no es tan sencillo como simplemente insuflar aire al paciente, porque entonces le puede romper los pulmones y se muere. ¿Vale? Entonces, el típico meme de cuando lo compras y cuando te llega, pues esto igual. Cuando empiezas una expectativa, no, vamos a hacer unos respiradores, en 3 días estábamos fabricando otras cosas que fueron igual tan útiles, incluso más que unos respiradores, que fueron simplemente EPIs, protección para las personas que estaban en primera fila, porque no había. Y evidentemente cuando entras al grupo, haces respiradores, porque es con lo que salimos en la tele, y te dicen no tienes que imprimir viseras, a mucha gente le da el bajón y dice, esta mierda. Bueno, pues luego, ¿no? Y hay demanda de eso, si es una mierda, eso se puede, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente empezamos a fabricar y empieza a haber demanda y hay una explosión, ¿no? Entonces, bueno, las viseras, esas famosas viseras que seguramente habéis visto en la tele, pues son estos cacharritos que parecen una tontería, pero no había cómo proteger. Tenías que hacer una PCR y te podían escupir en la cara o hacer achus y no tenías, ¿no?, cómo protegerte. A ber, simple ematen arren, pentsatu, edozein interneta sartu, artxiboa konpartiu, edo Telegramen geure taldean, artxiboa eskatu, impresoran sartu, eta 40 ordu eta gutxian, olako bisera bat eukizen ezakela, egunean zehar, 10-15. Impresora dunantzat oso erreza zanitia, eta funtzionala eta praktikoa izan zela ustet. Entonces eso, ¿hay demanda? Porque a ver si vamos a hacer algo que no vale para nada. Vamos a empezar a imprimir. Bueno, llega el viernes, ya nos empezamos a organizar a nivel provincial. Oye, bueno, pues vamos a empezar a imprimir estas viseras que, bueno, evidentemente también tenemos contacto con gente, pues gente del chat. Oye, pues yo he hablado con mi primo que es enfermero o esto que es médico. Conseguimos contactos de Osakidetza, empezamos a hablar con gente incluso de Osakidetza ya un poco más, pues, protección laboral y tal y cual, y nos dicen que sí, que hay demanda, que en la tele están diciendo que todo va de puta madre, pero era básicamente para que la gente estuviese tranquila en casa y no se volviese loca, pero no había. Y lo que había
estaba con cuentagotas, incluso dentro del propio Osakidetza había departamentos o áreas que sí tenían las UCIs, evidentemente, y había otros que no tenían EPIs y a vérselas venir. Aquí, para que veáis, esto es solo lo que se nos pidió, luego os enseño lo que se dio, pero como veis, el día 22, que fue más o menos el primer día que abrimos el formulario web para pedir material, las viseras, en 2 días estamos recibiendo 1.800 solicitudes, 1.800 viseras nos están pidiendo en un día. O sea, en 2 días, que no nos conocía nadie, y en 2 días hay 1.800 personas, entre comillas, pues la gente pedía por su grupo, pero 1.800 personas que no tenían EPIs al día. Luego, evidentemente, la demanda se va un poco regulando. Como veis, cada pico de estos, no sé cómo funciona el láser, cada pico de estos es más o menos, hacemos una entrega, corre la voz y dentro de Osakidetza empieza a haber más. O, bueno, luego os explicamos un poco. Entonces, las necesidades, hombre, en Osakidetza había necesidad, pero sobre todo había necesidad en lo sociosanitario, en las residencias, porque en las residencias, aunque hay enfermeros y en algunas incluso hay médicos, la mayoría de los trabajadores sociales no son personal sanitario y no tienen EPIs de normal para su trabajo diario. Entonces, llega la pandemia y DomusVi y todas estas no tienen, y encima no hay mercado, o sea, vas a comprar y tampoco hay. Entonces, esas personas pues están completamente desprotegidas. En Osakidetza había algo, e incluso a nivel farmacéutico que también, pues, aunque sea no sanitario, estaban de cara al público y tampoco tenían. Hor, geuk web horri bat atea zan, eta hoien bitartez dakigu demanda, demanda egon baino lehen, diputazioak ez dizkigun onartu biserak. Orduan, hasi ginen deitzen interesa azaldu zuen nahi, eta ni goratzen naiz anekdota bat, mediko batei deitu nion, eta esatezian, ya, pero luego, ¿qué me quieres vender? Eta ni eserrez benetan, hau egia ematen, eta ez dut, eta bueno, etzan fiatu, iritsi zitzen nian, deitu zian da, haizu arrazoi da, bale. Eta gero egia da, bai farmazeutiekakin, odontolegoakin, diputazioak, erresidentziakin, tratu zuzen euki deula, organizazioan lagundu iguela, eta oso izan dela behekin lan aitia. Bueno, pues de las solicitudes que tenemos, más o menos cómo se dividió, luego explicamos todo el proceso, cómo se hacía, pero bueno, cómo dividimos un poco las entregas, pues más o menos lo que nos pidió es lo que se entregó. 50% de todo lo que recogimos fue básicamente a residencias, centros de día, personal sanitario que iba a domicilio, personal más social que iba a domicilio, 20% sanitario, hospitales ambulatorios, también clínicas que estaban intervenidas y ya estaban utilizándose como hospitales. Farmacéutico, más un 10% más o menos, nos pidieron un número exacto y además fue muy fácil porque con farmacias sí que la entrega fue directamente a ellos, como tienen su red logística, se gestionaron ellos mismos. Y luego pues un 20% entre emergencias, ambulancias de Guipúzcoa, la propia DIA que también necesitaba policía, social. Al final del todo ya teníamos un poco incluso exceso, algún comercio en concreto, pues más, incluso hubo personas del propio grupo que ellos por su voluntad entregaron pues a los trabajadores de Eroski donde iban a comprar, etc. Y bueno, pues aquí es las dos gráficas un poco de las recogidas y las entregas que hicimos en el tiempo. Al final el proyecto como tal duró 30 días, no llegó a durar mucho más de 30 días. Hicimos, bueno, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recogidas y más o menos 8 entregas, ¿vale? En 7 recogidas, la primera fue ya el día 23, o sea, el día 14 nos confinan y para el día 23, que fue el lunes, ya estamos recogiendo 1.200 viseras solo en Guipúzcoa. Estos son los datos solo de Guipúzcoa, ¿vale? El pico, luego os decía que venía la explosión, ¿no? Entra de repente, salimos en la tele, empieza a entrar gente y llega un momento... La entrega del 2 de abril, que ha pasado una semana, estamos recogiendo 2.500 viseras en una sola recogida, ¿vale? Casa a casa. O sea, hemos conseguido montar un sistema de distribución y de recogida
además, la recogida, ¿sabes? Como veis, se hacía el día 23 y se entrega el día 24. O sea, entrega como Amazon el día siguiente. Hemos conseguido montar de un día a otro, ¿no?, la distribución. Y luego ya veis que las entregas sí que nos cuesta un poco más empezar a satisfacer la demanda. Llegamos al pico y luego, evidentemente, pues a las 3 semanas empieza a nutrirse el ámbito comercial, empieza a haber soluciones que se puedan adquirir, los hospitales empiezan a tener EPIs, etcétera. Las fuerzas de seguridad tienen EPIs, empieza a haber ya un poco más de movimiento y nosotros ya pasamos a un segundo plano en el que sí que luego os enseñamos algunas cosas que se han ido haciendo, algunas han salido, otras no han salido, pero ya un poco, ¿no? Nosotros tenemos una respuesta que a nivel industrial esto es imposible, que en 2 semanas puedas fabricar la cantidad de viseras que nosotros hemos hecho. Gracias a las impresoras 3D nosotros hemos podido, en este plazo que veis aquí, pasar 4 diseños diferentes, empezar imprimiendo un diseño, luego otro diseño validado, luego viene Osakidetza y nos cambia el diseño porque dicen que no vale, y otro diseño diferente, y luego otro diseño diferente porque era más cómodo. O sea, en 2 semanas pasamos a 4 diseños diferentes y todos validados, y, vamos, con su seguridad, etc. Ibaiek ondo esan duen bezala, etxez etxe jaso genituen biserak, hori oso garrantzitsu ikusten genuen, ez genuen gu aitzak izatea nahi norbait kontagiatzeko. Eskertu berdizkio, bai, rekogida eta entrega hauek diai, gero langarri ere aurkeztu zen bere enpresa eta bere medioa jarri zituen guri laguntzeko ezin izan zuen, eta gero ere, eduki genituen donazioak, bai pribatuak eta bai jende partikularranak, eskertu. Hoiei danai esker izan zen posible. Y bueno, evidentemente nosotros no somos algo público, pero somos una iniciativa pública. Somos personas físicas que estamos en nuestras casas. Y el objetivo era, sobre todo, nutrir a lo público, ¿no? Pero claro, ¿qué era lo público? También era una decisión difícil porque ¿qué es público? Al final, los hospitales privados estaban intervenidos. Farmacias, realmente es un ámbito privado, es una empresa, es una red privada de farmacias, pero al final, ¿dónde está? Bueno, fue complicado, ¿vale? Ahí también hubo tensión, había gente que estaba dispuesta a darle a cualquiera. Bueno, nosotros al final ahí también tuvimos un debate interno durante todo ese proceso y priorizamos sobre todo lo público. Aquí en el 70% del público entra sobre todo pues todos los hospitales, etcétera, y dentro del 30% privado hay que tener en cuenta que se hicieron entregas en la parte de residencias de ancianos se hicieron entregas directas a Osakidetza y esas se consideran públicas, a Diputación, que dependen de ellos, pero también entregas directas porque la Diputación hasta que se enteró de que existíamos y nos pidió, en plan, pues para todas tantas, las residencias ya nos habían contactado y ya habíamos entregado a bastantes residencias de forma privada y directa el día siguiente. ¿Vale? Publikotik hor jartzen bezala, adibidez, altzoko handiak, ez da izen bat, 1000 eta piku impresio intitunak, harek esatezun, 5 impresora jartzen zitula martxan, 2 seme alabak garbitzen, eta Beat Andrea paketeak iten. Egia esan, histori politak ere jaso genitun. Beste batek esatezigun alabak vigilatzen zitula impresioak, eta gauza politak egontzian, bai. Y luego yo quiero comentar la cara mala, y es el tratamiento que tuvimos desde las instituciones públicas fue, desde mi punto de vista, bastante triste. O sea, nosotros llevábamos ya 2 semanas trabajando y llevábamos ya entregadas igual 10.000 viseras y de repente aparece el gobierno vasco diciendo que la idea es suya en la tele, en ETV, que la idea es suya y que los centros de formación profesional están haciendo este proyecto. Nosotros ya estábamos hablando con los centros de formación profesional. Ellos montaron su sistema de gestión paralelo al nuestro y ya cuando salimos en la tele, ya habíamos decidido que ellos nutrían una parte y nosotras otra. O sea, ya nos habíamos gestionado con ellos, pero aún así en la tele, ¿no?, como siempre, tienen que hacer propaganda y ellos fueron los que tuvieron la idea y realmente, de hecho, a nosotros, cuando ya habíamos entregado a Osakidetza 2 diseños diferentes, el primero fue un poco el primero que sacamos, nos pidieron hacer unos cambios, ya estábamos entregando el segundo diseño, aparecen y nos dicen que ese diseño no vale, porque alguien de Osakidetza ha dicho que no vale, y nos hicieron cambiar de diseño, complicándonos
bastante la impresión, era una pieza mucho más difícil de imprimir, requería bastante más tiempo y encima no se podían apilar, era bastante más difícil. Y bueno, pues eso nos hizo complicar bastante y disminuir la cantidad de viseras que estábamos fabricando porque tardabas más en hacer. Pero bueno, eso yo lo quería comentar porque me pareció bastante feo. Ya gustó gatu da. Venga, Joseba. Vale. Bueno, pues datos un poco general. En Guipúzcoa, solo en Guipúzcoa, fueron 15.000 viseras las que entregamos en 30 días. Más o menos 380 impresoras, aunque no tenemos el dato exacto, había gente que tenía 3, 4, incluso había gente que tenía 10, la mayoría tenía 1, entonces más o menos echando números seríamos unas 380 impresoras y en total salen unas 25.000 horas de impresión en total, con todas las viseras que imprimimos, pues bueno, sin contar todas las que se desecharon porque salía mala, porque se había atascado o se había roto, porque hubo muchas impresoras que acabaron pues en urgencias. Kontutan eduki behar da, ginala etxe partikularretan, pertsona partikularran denborakin, partikularran elektrizidadeakin, partikularran impresorakin da partikularran filamentuakin. Gero egia da, enpresa batzu esker filamentua banatzea lortu genula, baina, eskertekoa da Gipuzkoako makerrak intzuen lan hori. Y bueno, pues al final este proyecto, como decía Ibai, sí que ¿no? De repente le da un sentido al movimiento maker que llevaba, no sé, 5 o 10 años hablando de la tercera revolución industrial, que la fabricación en miniatura o la fabricación en cada uno en sus domicilios iba a ser la nueva, ¿no? Volver otra vez a los cimientos de cuando las fábricas estaban en las casas, cuando eran más artesanales, ¿no? Pues llegamos otra vez a ese punto, ¿no? Y nos damos cuenta de que si colaboramos, realmente cada uno por su cuenta, ¿no? Pero si colaboramos, somos capaces en 30 días de hacer 15.000 piezas, que es algo que una fábrica, que además, bueno, se me ha olvidado ponerlo en la presentación, pero al final de todo este proyecto hubo empresas que, gracias a nuestro diseño, que era además de licencia abierta, empezaron a fabricar, dándonos el crédito necesario, y empezaron a fabricar en serie. Pero claro, necesitaron 3 semanas entre que fabricaron los moldes, hicieron las pruebas y empezaron a fabricar. Claro, en el momento en que entraron ellos, se acabó. O sea, claro, ellos hacían 15.000 al día, bueno, 5.000 al día. En 3 días ya dieron tantas como nosotros en 3 semanas. Pero nosotros teníamos la capacidad de responder de una forma súper rápida en una organización que surgió de la nada. Y entonces, lo complicado al final fue toda esta gestión, ¿no? Porque imprimir es fácil, cada uno coges el diseño, pum, le das a imprimir y ya está. Pero claro, eso, ¿cómo gestionamos a nivel territorial recoger todo eso si no podemos salir de casa? Bueno, pues el sistema era imprimir cada uno en casa, luego las pautas de limpieza, porque es muy importante cuando entregas material sanitario o EPIs a personas que van a estar trabajando en el ámbito sanitario, tienen que estar desinfectadas correctamente. Entonces, Osakidetza nos dio ciertas pautas, se seguían esas pautas, hablaba con la DIA, la gente pedía recoger las piezas ellos mismos, nosotros hablábamos con la DIA, les dábamos los puntos de recogida, se recogían durante un día, se llevaban a última hora del día a un centro de clasificación, que encima fue una persona voluntaria de este proyecto. Centro de clasificación. Sí, que era un almacén que puso de su empresa, Iván, un espacio. Él hacía la clasificación, que era, sabiendo cuánto hemos recogido, cuánto tenemos que entregar, abrir esas bolsas y juntarlas o simplemente juntar los paquetes en diferentes nuevos paquetes. Hablábamos con la DIA y el día siguiente pasaban a las 7 de la mañana y se volvían a recorrer todo Guipúzcoa entregando farmacia a farmacia, residencia a residencia, etc. Bai, hor berriro Ibanen lana ikeragarria, zea bat genuen, esklabo bat, eta berriro diak intzun lana ikeragarria izan zen, hori horrela da. Y bueno, con todo esto además viene la deslocalización, pues como veis, estos son todos los pueblos en los que recogimos viseras. Evidentemente, llegó un momento en el que tuvimos que poner un límite, un mínimo, porque si no había gente que tengo 3, no nos merece la pena llegar hasta Antzuola para recoger 3. O sea, no podemos hacer eso. Entonces pusimos un mínimo, que creo que eran 15 viseras. Pero bueno, pues al final la distribución o la redistribución básicamente está basada sobre todo en la demografía. Donde más gente hay, pues imprime más. También es donde más se ha entregado. Pero bueno, pues hay casos excepcionales como Irún y Rentería, donde hay 2 tíos que tienen 10 impresoras cada uno, y entonces se ponen a imprimir y es una pasada. Y luego a mí lo que me sorprendió es eso, que en cualquier pueblo
tan pequeño, tan apartado como te puedes imaginar, pues hay un tío que tiene, una tía que tiene una impresora 3D, o más de una, incluso en el mismo pueblo, yo qué sé, hay 3, y se organizan entre ellos y hablan con los municipales y les recogen allí y encima te facilitan la vida, ¿no? Es una cosa que a mí me pareció alucinante. Bai, gaina anekdota bezala, partikular batek bere impresora bialdu zigun. Ez zekila martxan jartzen, baina martxan jartzeko. Eta gero hemen baita komentatu nahi nun, bueno, Oiartzun eta zenbait udalerrik diru laguntza eman zizkiguten guk filament erosteko, Oñatik behaien maiker guztiai plastikoa eman zien, esan zien lasai, plastikoa gure kontu, eta Zumaiak adibidez autogestioa erabilizun, bai? Behaien teknikariak herrian galdeketa intzuten, eta Zumaiko maikerrak Zumaiko beharrak asebete zituzten. Bueno, un poco el sistema que hicimos fue dividir por diferentes zonas geográficas. Bueno, este está mal, pero dividir por zonas geográficas. Entonces nosotros, la gente rellenaba un formulario de recogida diciendo la dirección y nosotros lo que hicimos a la día fue facilitarle un poco el sistema. Entonces en esta zona de aquí, Donostialdea, la zona de Hondarribia, Irún, solía estar pues un grupo de la DIA haciendo esa recogida durante el día porque eran muchos puntos, aunque fuese una zona muy pequeña, y luego otra de la DIA lo que hacía era recorrer un poco en este sentido. Durante la mañana comían por aquí y volvían por aquí. Y eso, tener en cuenta que también eran voluntarios que se pasaban, pues eso, salían a las 7 de la mañana y llegaban a las 9 a descargar y luego se tenían que ir a su casa. Y el día siguiente volvían otra vez a las 7 de la mañana a recoger y entregar. Ibanek hori komentatzen zigun. Ibanen jornada luzio izate zen, diako voluntariona indik eta luzio. Bai. Y bueno, pues al final, lo complicado de la gestión, pues al final, no sé, de forma natural, las personas que nos fuimos involucrando, pues no sé, hubo ciertas personas que no sé si porque llegamos los primeros o por, no sé, si tenemos más tirón o no sé. Bueno, Joseban beharra bagenun. Joseba hortzeon horren bertzulako. Bestean hoia... Entonces, pues bueno, un poco las personas que entramos, es verdad que al principio éramos, cada uno hacía lo que podía y luego ya, pues un poquito más adelante, cuando ya teníamos más, ¿no? Nos fuimos ordenando poco a poco, pues ya empezamos a dividir, oye, pues yo hago esto, tú ayúdanos con la comunicación, pues tienes más contactos, que de hecho agradecer a Tabakalera y a Ibai en concreto por ayudarnos un poco a comunicar lo que estábamos haciendo, porque nosotros con hacer era suficiente. Pues Iván un poco le dejamos con el centro de distribución que ya tenía suficiente y luego pues incluso hubo gente que nos ayudó porque claro, yo si tengo que estar imprimiendo mis piezas y encima gestionando y trabajando desde casa y encima tengo que estar probando el nuevo diseño que me han dado de Sekit a ver si pega bien o no pega bien con la laca, pues hubo gente que se propuso y se prestó, pues oye, ya hago yo las pruebas y hay que hacer cualquier cambio de diseño ya lo hago yo, ¿vale? Y un poco... Y luego también la gestión de las solicitudes que había que hacer. Había que recibir todo lo que nos mandan, filtrar, porque había peticiones de, yo qué sé, mándame 5.000 a un veterinario. Hombre, pues sois 2, no sé, 5.000 igual es un poco mucho. Y las donaciones también, que nos llegaban bastantes, sobre todo a raíz de salir ya un poco en los medios, pues nos llegaban donaciones y había que gestionar qué nos vale, qué no nos vale, qué podemos utilizar, cómo podemos distribuir, porque había cosas como plástico, que nos llegan 5.000 kilos de plástico, cómo distribuimos eso. Y ahí también, conjunto con la DIA, pues cómo podemos hacer eso. Y luego, pues no quería dejar de agradecer a nuestro amigo, bueno, a mi amigo Ángel, que nos ayudó con el tema de las recogidas y las entregas. Al principio empezamos con los formularios de Google, pero era bastante complicado. Y bueno, pues nos echó una mano, hizo un pequeño bot, que es al final le cogimos cariño porque era como una persona. Y básicamente en el Telegram tú le decías quién eras, cuánto ibas a entregar y dónde, y en el momento que pasaba la DIA a recoger, pues decías cuántos habías entregado. Eso nos ayudó muchísimo, muchísimo a clavar luego las entregas el día siguiente a las distintas personas que nos habían solicitado, porque claro, tú hacías la solicitud de recogida hoy o mañana y te venían a recoger dentro de 3 días. En ese lapso de tiempo tú has seguido imprimiendo, entonces habías dicho que tenías 20, pero igual al final entregabas 50 o al revés. Habías hecho una estimación y luego se te rompe la impresora. Entonces, en ese momento de la entrega yo podía ir además viendo
por dónde iba la ambulancia de la DIA recogiendo por los diferentes puntos de Guipúzcoa, podía calmar a la gente, decir, podéis seguir imprimiendo, está todavía en Zarautz, para cuando llegue a Tolosa tenéis tiempo. Eta gaina ilusio ditezun, txatian jote ginean komentatzen da, Zarauztia pasada da, jo, niri ez du jaso o argazkiak. Diako zea voluntariakin argazkiak, eta, bueno, ondo pasatzen dena. Y bueno, pues este bot nos iba rellenando luego pues unas plantillas de Excel donde podíamos ir teniendo una cuenta y así al mismo tiempo durante el día de la recogida ya más o menos ir haciendo una estimación de cuánto íbamos a recoger y cuadrarlo con las peticiones que habíamos tenido hasta ese día a través de los formularios de la web y a más o menos ya empezar a preparar la repartición. Así para cuando llegase el material al centro de distribución donde estaba Iván, que acababa de trabajar a las 8 de la tarde y encima se tenía que poner a hacer paquetes, ya decirle, tienes que hacer tantos paquetes, 300 para aquí, 300 para y que fuese lo más rápido posible. Y así el día siguiente llegaba la día y iba a piñón fijo. Y bueno, eso, agradecer un poco las donaciones que recibimos del Ayuntamiento de Irún y Oiarzún, que fue básicamente a nivel pues, plástico, que era lo que consumíamos nosotros como locos. Particulares que nos donaron bobina o incluso Danetik, lejía, plastikoa, guantes, bolsas de congelado donde metíamos los estos y Plaus 3D que también nos ayudó bastante, tanto nutriéndonos del plástico que nos habían donado desde los ayuntamientos y él mismo también nos iba. Y bueno, pues el final, por cerrar un poco los números, los 15.000 que hicimos aquí se convirtieron en 55.000 a nivel de Euskadi, más o menos, 55.000. Y bueno, pues las fotos de lo que... Tampoco quiero ser muy sentimental, pero bueno, aquí está Iván, como veis. Este es Iván, máquina. El figura, y esto es un poco lo que recibíamos ese material como se podía, y luego de aquí pues preparábamos para que la DIA fuese entregando. Y bueno, aquí diferentes personas que no tenían mascarillas o no tenían viseras y bueno, pues tenían un poco más de protección. Bai, Joseba, aurreko argazkiakin, bueno, eskertu talde hortan ontzinaten danoi, bai, gehienako asko bintzat impresorakin makerrak produzituz, baina jo, adibidez plastikoa itezugun azpeitikoak pantaiak bestak izan donatu zitun. Jendiak, nik ikasi nuen telefonoz hitzeiteatzait gehi gustatzen, baina jo, laguntza eskatzezunian eta geunden egoeran egon da, ezetzak oso gutxi izan zian eta gehienak laguntzeko prest. Así que, bueno, hemendik Gipuzkoar danoi, lagundu zenuten danoi, eskerrik asko. Y bueno, luego, ¿con qué seguimos? Que luego algunas cosas salieron y otras no. Pues los famosos salvaorejas, en el momento que dejamos de hacer viseras, sí que nos pidieron, sobre todo Osakidetza, y se hicieron, no sé si 6.000, porque esta pieza es muy fácil de imprimir o algo así. Se hicieron en una sola entrega. Hubo otro proyecto paralelo que fue, bueno, salió también en la tele, el tema de las máscaras de buceo del Decathlon. Nosotros estuvimos haciendo, no sé si se hicieron 10 o 12 prototipos. Realmente se les iba a dar uso y es verdad que la Ertzaintza hizo una recogida a nivel de Guipúzcoa, luego se desmintió, pero era verdad, se recogieron. Era más destinado a personas que no necesitaban intubación, pero sí oxigenación. Hori da, kasu berezitako zan, etzian erabili, baina bueno, jakina izan ea erabilzitezken. Y se hicieron los test y realmente valían. Los prototipos que se hicieron se podían haber usado, pero bueno, no hizo falta al final. También el tratamiento médico que se le daba al principio era entubar a todo Dios y luego se fue viendo que igual no todos los pacientes necesitaban intubación, no todo el mundo necesitaba oxigenación, poniéndoles boca abajo, que al principio estaban de espaldas. Bueno, fue un poco evolucionando también con el tiempo. Y luego, pues otro proyecto que no salió adelante, que eran unas mascarillas impresas en 3D con otro tipo de impresoras, pero bueno, impresas en 3D, que la idea era luego conseguir que una empresa que hiciera moldeo por inyección pudiera imprimir estas mascarillas que se pudieran lavar en lavavajillas, etcétera, con filtros intercambiables. Ese proyecto, para cuando empezó a estar relativamente maduro, ya empezó a dar mascarillas hasta en el Leroy Merlin y bueno, ahí ya realmente no tenía mucho sentido. Nosotros cuando empezamos es que no había mascarillas y bueno, pues era una forma de intentar dar otro... Y bueno, os diréis, el respirator ese que he hablado al principio, pues bueno, hubo unos tíos en Asturias que sí consiguieron un salvoconducto y estuvieron esos 30 días que nosotros estábamos haciendo algo más chabacano, por decirlo, ¿no? Algo que realmente como era menos válido, o bueno, más, pero que luego realmente sí sirvió. Pues estos tíos estuvieron yendo al Hospital Universitario de Asturias todos los días a las 4 de la mañana y salían de ahí, no sé si a la 1,
Y ahí veis a un pobre cerdito intubado, lo tuvieron ahí 6 horas para validar la máquina y funcionó. Alare estatuan ez dut uste ospitaletan erabili izanik olako No llegó. hori da. La siguiente fase hubiese sido ya una validación comercial. Y bueno, pues este es en este proyecto luego entraron también otros países. Ahora mismo creo que hay 16, estuvieron casi en el pico de unos 16 países. Ese es el diseño que veis aquí. Es cuando ya pues, entraron otras universidades. Este creo que es el de México, en la Universidad de México. Y ya veis que la pala, esta es la que nosotros empezamos a imprimir inicialmente. Más o menos es igual. Luego se hizo una base. Y bueno, pues ya evidentemente la electrónica también más avanzada, integrada, sin necesidad de tener un ordenador al lado. Y bueno, pues esto sí que sobre todo a países más no tan desarrollados como en Europa, pues sí que se ha llevado, no sé, yo creo que al final tampoco se ha llegado a utilizar, pero bueno, también por dar un crédito a esas personas que inicialmente nosotros no, nos caímos cuando vimos la complejidad, y hubo personas que sí que pues bueno, creyeron que se podía hacer, y estos son los jabatos que en 30 días sacaron un respirador, un producto que a nivel comercial igual son 6 años de desarrollo, lo sacaron en 30 días, funcional y con piezas hechas por máquinas que puede tener cualquiera en su casa, ¿no? Me parece alucinante. Y bueno, algo aquí por dejar un detalle a las personas que estuvimos, que solo lo entenderán ellos, pero bueno. Brim, bram, brum. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei. Decía al principio que hoy nos hubiese gustado a todos probablemente estar juntos en ese encuentro un poco anual que ha solido ser Egintzaleak, que se parecía también a una feria. Creo que los proyectos que habéis estado aquí hoy os hubieseis pasado bien. Esperamos que el año que viene sea así. Porque, entre otras cosas, también queríamos agradecer proyectos como este, ¿no? Es curioso, bueno, Eva va a hacer una pregunta. Es curioso, iba a decir, que hay gente que no se ha visto la cara prácticamente, vivió esta situación entre marzo y abril y no han tenido un momento como de celebrarlo. Entonces era importante como celebrar este encuentro. Así que, bueno, queda pendiente para otro año. Yo quiero hacer un par de comentarios, porque os estaba escuchando y, bueno, primero no sé si entre felicitar, agradecer, porque esas semanas fueron angustiosas. Yo trabajo en un ayuntamiento y la gente que estaba en servicios esenciales, ayuda domiciliaria, policía municipal, conductores de autobuses, y no había redes de cuidados que se organizaron en Donostia, hasta en 12 barrios, y no había nada que ofrecer a esa gente que se estaba jugando la posibilidad de contagiarse en cada momento que hacía, y no había nada. Y la verdad es que estos que cosen mascarillas, los otros que dejan la tela de algodón, no sé qué, pero organizar la logística que requiere todo eso me parece impresionante, y con esa rapidez, con lo cual de verdad que creo que, bueno, muchísimas gracias. Y luego sí quiero, porque barkatu, aipatu dituzun entitate horienakin hitz egin genuen, bai kolektiboki, bai partikularki, horienakin, eta gero bai, logistika, nik uste egun horietan bezain beste ordu ez ditudura lanin inoiz. Seguro. Eta nekatuta, eserita oten nintzen ordu guztiak telefonoan, baina oratzen nintzen nekatuta. Baina aldi berean zen beste gauzetan ibilintzen, izugarrizko energiarekin, ze ikusten zenun gauzak ateatzen ziala, eta zentzua zeukala egiten zana, ez? Eta satisfazioa norbaitei zerbitu eta deitze zizun esateko, ostras, egila zan, subidoia zan, eta batzuk inkluso esate zuten, ¿cómo? Pero para mañana da. Que sí, si quieres, te los... Oh, sí. Erantzuna orokorrian, dei batezik, hori grabatuta dakat, besteanak ikeragarri positiboak. Y luego que llega un momento en el que esos agradecimientos que te llegan ya como son
anónimos, son personas que te han solicitado, que llega un momento en el que ya estás en una rueda que, bueno, si te dan las gracias y de repente te dice tu madre, pues he hablado con la hija de no sé quién y que está en una farmacia y ya les ha llegado tus viseras y que es súper bien, no sé qué. Te das cuenta que realmente lo que estás haciendo es para otras personas, que al final es verdad que al principio lo tienes en la cabeza, pero luego ya es la rueda, o sea, es hacer, gestionar, mover, ir, entrar, llamar, no sé quién, y al final llega un momento en el que es, o sea, 24 horas, eso, y de hecho cuando paramos, cuando hicimos la 8ª o la 9ª entrega, ya casi que no tienes ni satisfacción, o sea, es de repente paz, porque es como ya está, o sea, el ritmo fue bastante fuerte. Pero, y sí, es lo que dice, vaya, al final es verdad que todo, durante el mes ese entero, todos los decíamos, no, luego nos juntaremos todos, está muy lejos todavía, ¿no?, de juntar a 350 personas para poder celebrar nada, pero bueno, por lo menos sí que lo que nosotros hicimos de alguna forma pudo, ¿no?, servir para algo, eso sí que... Yo quería, bueno, un poco como pregunta o como reto, porque me siento interpelada de alguna manera, ¿no? Cuando habéis hablado de lo público, de lo privado, qué es lo público, qué es lo privado, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de colaboración público-social porque entiendo que lo público, no sé, me gusta más hablar de colaboración, administración, sociedad civil, porque creo que lo público se puede construir desde muchos lugares y en las semanas de pandemia y en contextos así se ve claramente que no es tanto quién, sino qué es lo que hace. Y eso que se hace, si tiene carácter público, puede ser desde muchos lugares. Y en ese sentido creo que ahí hay un gran reto de ver las administraciones y las entidades públicas qué roles nuevos tenemos que jugar y creo que eso, decía antes, creo que también hace falta entrenarse. Porque yo creo que en las semanas de confinamiento ha habido experiencias que, algunas no satisfactorias, pero ha habido muchas que han funcionado muy bien, pero pasada la emergencia, cada uno volvemos a nuestros... Y creo que hace falta más entrenamiento en esa colaboración, administración, empresa, ciudadanía, gente, y creo que ahí tenemos un gran reto porque necesitamos entrenarnos. Zentzu hortan, geuk komunikazioa diputazioakin, lehen esan dako entidadekin eduki genuen, eta nik genuen pentsatzen nolako posta zuten jendeakin hitz egitea zentzu hortan, eskertzea humiltasun hori telefono hartu eta deitzako garaian. Hori bai, alare autokritika inez guk behin baino gehiotan geure artean diskutitu genuen hori zein zerbitu eta zein ez genuen infinito rekurtso. Eta azkenik kritika txiki bezala gure gainetik daudenak edo agintzen dutenak kapazitatea zeukitzea eta bost deiekin herri hau, Gipuzkoa azkenean txikia da, martxan ez jartzia, pena emantzian, baina alde berian banakoak altxa martxan jarri eta zehose haundila edo hortain egitea ere arro sentiarazten hau, eta nik uste dut danok taldeko parteide guztiok arro sentitu ginala iten eginanakin. Eskerrik asko benetan. Eta bide batez, ebak aipatu du ere, bihar 12etan, hain justu ere, pixkat, horri buruz egin dugu Ricardo Anton eta Laia Sánchezekin, hori, gu bezalako lekuek edo ekimenek, kasu honetan publikoek edo laborategiek konkretuago eta Media Lab oso konkretuki, zein ekarpen egin dezakegun herritarren berrikuntza sistema horretara, ez? Horretan arituko gera bihar 12etan, nik uste galdera asko geratu zaizkigula horragian buruan eta bihar partekatu ditzazkegula elkarrizketa horretan edo. Eta, benetan hemen egon zareten proiektu guztiei eskerrak. Espero etorkizunean ere proiektuekin aurrera jarraituko dezuela edo jarraituko
nahi dezutela behintzat, azkenean batzutan nahi kontua da egite hau, eta espero ere datorren urtean nolabait topagune honetan berriro ere elkartuko gerela. Eskerrik asko.